Desde el primer instante quedó claro que no era una confesión cualquiera. Caitlin Clark decidió abrir una ventana a la raíz de su grandeza al nombrar a los 6 héroes que marcaron su ADN basquetbolístico, y la sorpresa no tardó en sacudir a los fans. No se trataba de repetir los íconos de siempre ni de seguir la corriente de las tendencias, sino de reconocer influencias reales, figuras que dejaron huella en momentos silenciosos, cuando su mundo era mucho más pequeño y sus sueños apenas tomaban forma. Mucho antes de las arenas repletas, de los triples imposibles y de la atención nacional, Clark era una joven en Iowa que estudiaba el juego con una intensidad poco común, miraba partidos una y otra vez, desmenuzaba movimientos, memorizaba decisiones, imaginaba escenarios. Cada héroe representaba una pieza distinta de su rompecabezas competitivo, la mentalidad para anotar sin miedo, la visión para manipular el ritmo del encuentro, la confianza para desafiar la distancia, la calma para asumir la presión y la creatividad para romper esquemas. Su desarrollo no fue producto del azar ni de una fórmula mágica, sino de una obsesión paciente por aprender, adaptar y perfeccionar, sin reflectores, sin privilegios extraordinarios, solo con disciplina y una curiosidad incansable. Y es precisamente ahí donde reside la fuerza de su historia. Esta lista no celebra la fama, sino el impacto invisible que transforma carreras, la inspiración que nace lejos de los titulares y la convicción que se forja en la repetición diaria. Entender a sus héroes es entender su esencia, porque su juego, audaz, eléctrico, impredecible, no surgió de la nada, sino de años absorbiendo ideas, desafiando límites y construyendo una identidad que hoy redefine lo posible en la cancha. Con apenas un balón desgastado y una curiosidad imposible de saciar, comenzó a forjarse una mentalidad distinta, casi obsesiva, que marcaría cada paso de su evolución. Caitlin Clark no se limitaba a mirar partidos, los estudiaba como si cada posesión escondiera un secreto. Repetía jugadas, retrocedía clips, detenía imágenes y analizaba detalles que la mayoría pasaría por alto, como ciertas jugadoras se movían sin el balón, cómo generaban espacio antes de que la defensa reaccionara, cómo mantenían la serenidad cuando la presión crecía y el ruido del público amenazaba con desbordarlo todo. No eran trucos espectaculares ni gestos teatrales, sino lecciones sutiles, camufladas en lo cotidiano, que Clark absorbía con paciencia y disciplina. Luego, lejos de los reflectores, transformaba esa observación en acción, recreando movimientos en la entrada de su casa o en cualquier gimnasio disponible. A veces fallaba una y otra vez, otras lograba ejecutar un gesto perfecto y sentía esa chispa silenciosa que confirma el progreso real. Así, entre repeticiones interminables, pequeños logros y tropiezos inevitables, se levantó la base de su juego. Cada error se convertía en información, cada acierto en una señal de que el proceso funcionaba. Lo verdaderamente inusual era su capacidad para integrar todo lo aprendido. En lugar de imitar a una sola estrella, Clark fusionaba influencias, combinando paciencia táctica, valentía para intentar tiros improbables y una comprensión profunda de que anotar no es solo sumar puntos, sino dictar ritmo, manipular tiempos y generar impacto. Capa tras capa, construyó una identidad compleja, equilibrando agresividad ofensiva con lectura colectiva. Para cuando pisó la duela universitaria, aquel mosaico de aprendizajes ya se había convertido en un estilo completo y reconocible, podía desatar tormentas anotadoras, pero también elevar a sus compañeras, controlar el tempo y crear oportunidades invisibles para otras. Ese balance entre brillo individual y liderazgo no nació únicamente del talento, sino de años de estudio silencioso, repetición constante y una devoción inquebrantable por entender el juego en su forma más profunda. La clave nunca fue únicamente el talento, sino una construcción paciente nacida de años de observación, estudio meticuloso y práctica incansable, donde cada influencia encontraba su lugar dentro de una identidad en constante evolución. Sus héroes no eran simples rostros lejanos ni nombres brillando en titulares, sino auténticos maestros invisibles cuyas huellas quedaron grabadas en su manera de entender el juego. La versatilidad de Kevin Durant, la audacia sin límites de Stephen Curry, la creatividad irreverente de Pistol Pete Maravich y la visión panorámica de LeBron James se convirtieron en fragmentos esenciales del estilo que hoy define a Caitlin Clark. Lo extraordinario es que jamás cayó en la imitación mecánica, en lugar de copiar movimientos, absorbió principios, internalizó mentalidades y filtró cada lección a través de su propio instinto competitivo hasta producir algo irrepetible.
Por eso resulta tan difícil compararla con una sola figura. Su juego no es un reflejo, sino una síntesis. No es la versión femenina de nadie, sino un mosaico de ideas, experiencias y decisiones que demuestran que la grandeza puede nacer de múltiples fuentes. Clark nunca buscó encajar en moldes ajenos, eligió escuchar, aprender y experimentar, escribiendo gradualmente su propio lenguaje dentro de la cancha. Entre todas esas enseñanzas, una sobresalió con fuerza decisiva, la comprensión del liderazgo y el control, no solo como capacidad de anotar, sino como arte de orquestar cada posesión. Saber cuándo atacar, cuándo distribuir, cuándo pausar el ritmo o acelerar el caos. Esa conciencia transformó su impacto, elevándola de anotadora brillante a fuerza capaz de alterar partidos con una mirada, un pase quirúrgico o un tiro ejecutado sin titubeos. Mucho antes de convertirse en un fenómeno mediático, esa mentalidad ya moldeaba su presencia competitiva. Y ahora, mientras emergen imágenes poco vistas y sus propias palabras arrojan luz sobre ese proceso, se revela la dimensión menos visible de su ascenso, la disciplina intelectual y la claridad estratégica que cimentaron a la jugadora que hoy redefine expectativas cada vez que pisa la duela. Entre todas las influencias que moldearon su mentalidad, hubo una figura que Caitlin Clark llegó a considerar la más grande de todas, no por jugadas espectaculares ni por cifras deslumbrantes, sino por algo mucho más sutil y poderoso, el dominio absoluto del ritmo y la inteligencia del juego. Lo que la cautivó no fue el brillo, sino la autoridad silenciosa con la que ese jugador controlaba cada posesión, imponía respeto sin gestos exagerados y elevaba el nivel de todos a su alrededor. Frente a la pantalla, Clark no solo miraba, sino que analizaba con una atención casi quirúrgica, repitiendo partidos, descomponiendo decisiones, descubriendo cómo era posible influir en el desarrollo del encuentro incluso sin tocar el balón. Observaba cómo el tempo podía desacelerarse o acelerarse con pura lectura táctica, cómo la presión se transformaba en calma y cómo las oportunidades surgían de la paciencia más que de la urgencia. Sin darse cuenta, aquellas horas de estudio estaban cimentando la arquitectura de su propio futuro. Años después, ya en el escenario universitario, esa lección invisible se manifestaba con claridad. Clark no solo ejecutaba tiros lejanos con audacia, sino que entendía cuándo pausar, cuándo distribuir, cuándo manipular los espacios y castigar a la defensa con precisión mental antes que física. Su mente operaba a una velocidad que descolocaba rivales, producto de una educación autodidacta basada en la observación y la repetición. Y entonces ocurrió un instante que quedó grabado en su memoria, el día en que conoció en persona a aquel héroe que tanto había influido en su visión. Las imágenes circularon, los aficionados reaccionaron, pero para Clark el significado trascendía cualquier atención pública. No era un encuentro con la fama, sino con la fuente silenciosa de tantas ideas que habían guiado su evolución. Fue la confirmación íntima de que las lecciones absorbidas en soledad habían dado fruto. Porque ese referente le enseñó una verdad decisiva: la verdadera fortaleza en el baloncesto no siempre reside en quien acumula más puntos, sino en quien entiende el juego en su totalidad, quien dicta el ritmo, quien transforma a sus compañeros y convierte cada decisión en una ventaja invisible que termina definiendo el destino del partido. Quien detecta oportunidades que otros jamás perciben, quien convierte el desorden en claridad, termina viendo la cancha con la serenidad de una estratega. Caitlin Clark juega como si fuera entrenadora dentro del partido, leyendo defensas con una naturalidad asombrosa. Desde la línea lateral, la entonces entrenadora de Iowa, Lisa Blutter, fue testigo privilegiada de esa mente siempre un paso adelante, capaz de anticipar la trampa antes de que exista, de ejecutar el pase exacto que altera por completo el pulso del juego. Bajo esa influencia, el baloncesto dejó de ser para Clark una simple carrera de puntos y se transformó en un rompecabezas dinámico donde cada corte, cada decisión y cada lanzamiento encajaban en un diseño mayor. Comenzó a reconocer patrones invisibles, a prever secuencias antes de que se desarrollaran, fusionando talento con lectura táctica, visión con ejecución. Pero incluso después de dominar ese arte del control y el liderazgo, otra figura emergió para desafiar una dimensión distinta de su identidad: el coraje. De niña, Clark quedó fascinada por un tirador que rompía todas las convenciones, lanzando desde distancias que muchos consideraban absurdas, mucho más allá de lo que los esquemas tradicionales aceptarían. Donde otros veían imprudencia, ella veía valentía,
donde algunos hablaban de suerte, ella encontraba libertad y posibilidad. Aquellos tiros imposibles no eran excesos, sino declaraciones de confianza que redefinían límites. Clark devoraba sus jugadas, repetía mecánicas, absorbía la audacia de cada step back y la determinación de cada ejecución sin miedo, como si cada enceste susurrara que la distancia es solo una barrera mental. Vestía camisetas con su nombre, recreaba movimientos en la soledad de la entrada de su casa y proyectaba en su imaginación esos mismos lanzamientos en escenarios colmados. Cada salto, cada suspensión, cada intento improbable se convertía en una lección sobre atreverse cuando nadie más lo haría. Aquel héroe quizá no disfrutó de una trayectoria extensa en la NBA, pero su impacto trascendió estadísticas, sembrando en Clark una mentalidad que más tarde electrizaría el baloncesto femenino. Y cuando su camino finalmente la condujo hacia la WNBA, la propia Clark reconocería otro pilar fundamental detrás de su ascenso, el apoyo constante y la influencia decisiva de sus padres, cuya fe y guía moldearon tanto su carácter como su destino deportivo. Aunque su paso por el baloncesto universitario fue breve, la huella que dejó en la mente de Caitlin Clark resultó imborrable, casi definitoria. Aquel jugador demostró que la distancia no era un límite, sino una fuente de poder, que la audacia podía inclinar partidos más que la cautela. Con el tiempo, cuando Clark comenzó a lanzar desde el logo, esos triples profundos que silencian multitudes antes de desatar asombro, para el público parecía algo increíble, pero para ella era simplemente la extensión natural de años de práctica silenciosa. Había ensayado esos tiros desde la infancia, construyendo seguridad intento tras intento, aprendiendo que la confianza nace del atrevimiento repetido. El relato adquirió una dimensión aún más simbólica cuando finalmente lo conoció en persona. Durante un amistoso concurso de tiro, las risas acompañaron los lanzamientos imposibles, pero también la admiración genuina. Clark lo superó por una canasta y bromeó con la idea de haber inventado juntos el triple. Más que una anécdota ligera, aquel encuentro reforzó una verdad que marcaría su identidad competitiva: el coraje se contagia. Su disposición a asumir riesgos no surgió únicamente del talento, sino de haber visto antes a alguien desafiar lo convencional y triunfar. Cada lanzamiento lejano que ejecuta hoy conserva esa lección temprana, recordándole que la valentía es tan crucial como la técnica, que la seguridad se cultiva observando, practicando y atreviéndose. Sin embargo, incluso tras absorber enseñanzas de visión y determinación, su historia guardaba un giro adicional, una influencia inesperada que rompería todas las predicciones. Cuando Clark reveló su lista de referentes, un nombre desconcertó a casi todos. Lejos de las leyendas omnipresentes, eligió a una estrella universitaria cuya trayectoria brilló intensamente para luego desvanecerse con rapidez. La elección obligó a muchos a preguntarse qué podía aportar una figura así a una futura superestrella. Para Clark, la respuesta era evidente. Desde niña, siguió cada uno de sus partidos con fascinación casi académica, analizando jugadas, desmenuzando decisiones, absorbiendo la esencia de un estilo intrépido, creativo y lleno de personalidad. Step backs, fadeaways, pases inesperados y una confianza que desafiaba cualquier lógica tradicional componían un repertorio que, más allá de resultados o fama duradera, transmitía una idea transformadora: el baloncesto no tenía que ser prudente para ser efectivo. En esa libertad, Clark encontró inspiración, comprendiendo que la grandeza a veces nace precisamente de quienes se atreven primero, incluso si el tiempo no les concede carreras extensas ni vitrinas repletas. El baloncesto, en su forma más pura, podía ser algo más que un esquema rígido, podía ser creativo, audaz, capaz de expandir la cancha y desafiar cualquier expectativa. Aunque la trayectoria profesional de aquel referente fue breve, su etapa universitaria dejó una marca profunda en la manera en que jóvenes talentos, y especialmente Caitlin Clark, entendían el arte de lanzar. Un solo tiro lejano, ejecutado en el instante exacto, podía inclinar la energía de todo un partido. Una liberación segura podía sacudir defensas y encender a un equipo entero. Para Clark, esas ideas nunca se limitaron a sumar puntos, sino que se convirtieron en una filosofía: la valentía como herramienta competitiva, la imaginación como ventaja estratégica, el atrevimiento como motor de crecimiento. Años después, la historia encontró un eco casi poético cuando Clark lo conoció en persona,
no en un escenario solemne ni bajo reflectores mediáticos, sino en un desafío informal de tiro donde intercambiaron intentos imposibles, risas y complicidad. Superarlo por una sola canasta y bromear sobre haber inventado juntos el tiro profundo simbolizó algo más grande que el resultado. Fue la confirmación tangible de que aquellas lecciones de infancia habían trascendido la pantalla para integrarse a su identidad. No era una figura omnipresente en debates ni un nombre sostenido por décadas de premios, pero su influencia resultó incuestionable. Porque, a veces, el impacto más duradero no proviene de las carreras más largas, sino de quienes alteran mentalidades, de quienes redefinen lo que otros creen posible. Clark entendió así que el juego pertenece tanto a la habilidad como a la visión, tanto a la técnica como al coraje. Sin embargo, incluso después de absorber enseñanzas sobre audacia y liderazgo, su camino reservaba otra revelación aún más íntima. Antes de convertirse en un fenómeno reconocido en todos los titulares, hubo una figura cuya presencia la conmovió de una manera distinta. Una jugadora admirada no por el ruido de los récords, sino por la elegancia, la precisión y la autoridad serena con la que dominaba la cancha. Aquella mujer levantó trofeos, condujo equipos y desplegó un poder silencioso que imponía respeto sin necesidad de gestos grandilocuentes, demostrando que la grandeza también puede expresarse en la calma, en la disciplina y en la consistencia que transforma partidos sin estridencias. Caitlin Clark learned from heroes, courage, vision, and leadership, honoring past influences while building her own fearless, strategic, inspiring legacy. Follow her journey and share your favorite hero.